Minca Minga nuestro yu, encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya, Cachanquichis, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Radio Aini. Como ustedes saben, somos un medio comunitario, autónomo y autogestionado, donde conversamos de diferentes temas y también en nuestra sección Voces, que hacemos entrevistas. Vamos a compartir a propósito, ¿no?, del mes de junio en Arica, a propósito del 7 de junio. Vamos a conversar con un amigo, un periodista, escritor, documentalista, yo puedo decir el cronista que tenemos en Arica, con Germán Montaca Raitieri, que es bastante conocido por sus libros, una gran cantidad de libros documentales en torno a la historia regional, local. Y bueno, Germán, la invitación hoy día es para conversar un poco a propósito del 7 de junio sobre esta visión, ¿no?, de la guerra del Pacífico hoy en día y también la perspectiva que tiene hoy en día hablar de la guerra, pero ya no con este encuentro bélico, ¿no?, sino también como un encuentro histórico y que sirva para la historia de los pueblos. Germán, bienvenido. Muchas gracias, querida Leila. Un gusto grande estar en tu programa. Te quiero dar un abrazo virtual en primer lugar, agradecerte esta invitación y bueno, muy contento de estar contigo, muy contento. Sí, justamente me has pillado un poco en el momento que estoy terminando de escribir un tema que me parece que faltaba en nuestra cultura regional, y que es hacer un poco de historia respecto del ariqueñismo como principal identidad de la región. Y bueno, quizás lo primero que hay que partir es del concepto, porque ¿de dónde arranca el tema de la identidad? Bueno, cada uno puede buscar la fuente que desee. Yo he elegido a Rodrigo Montoya, es un escritor, sociólogo peruano, donde explica en síntesis que la identidad es el orgullo de ser uno mismo, ¿no? Y eso se traslada entonces para los pueblos, el orgullo de ser ariqueño, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué significa esto del ariqueñismo, no es cierto? Claro, ¿qué significa? Sí, claro. En el fondo, las identidades surgen por causas históricas, ¿no? Surgen por manifestaciones culturales. Las identidades no son lineales, los tiempos pueden ser más potentes o menos potentes, estar en periodos de crisis, pero bueno, se mantienen. Y ahí nosotros, que nos hemos dedicado, como tú decías, al tema de narrar la historia regional, y nuestra historia regional tiene 11.500 años de historia antes del presente. 11.500 años antes del presente. Y los primeros habitantes de nuestra región no son, como la mayoría de la gente cree, los miembros de la cultura chinchorro, sino que son los miembros de la cultura de Jaquenasa, con H, con K, cazadores andinos que vivían en el altiplano, cazaban felinos, aves, camélidos, salvajes, por cierto, hace 11.500 años antes del presente, se empezaba el proceso de domesticación y de eliminar los nómades por sedentarismo. De ahí la importancia que tiene esto. Bueno, pero esa es la historia, y ahí tenemos un poblamiento tremendo, ¿no? Donde la base es de que van a haber diversos pueblos que van a ir generando un multicolorido de la región de manera maravillosa y muy importante, ¿no es cierto? Bueno, está Jaquenasa, está Chinchorro, con todo lo que significa la potencialidad de lo que puede ser. Está después de haber sido parte del imperio más longevo de América Latina, el Tiwanaco, ¿no es cierto? Y después haber formado parte del imperio más extenso de América Latina, y no solamente de América Latina, uno de los más extensos del mundo,
del Tahuantinsuyo, porque linealmente del Maule, sur de Chile, hasta Colombia, en una línea recta, hay 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros. Y si uno extiende eso en el mapa de Europa, desde Madrid a Moscú, va a darle 4.400 y faltan 2.000 kilómetros más. Esa nos meteríamos a Mongolia para ver la dimensión que tuvo ese imperio cuando uno lo conecta con otros imperios más conocidos mundialmente, como el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, bueno, de esas civilizaciones que han dado un enriquecimiento tremendo para nuestros pueblos, del cual todavía no nos apropiamos en la región. Una de esas huellas es el Capañán, hoy día Patrimonio Cultural de la Humanidad. 40.000 kilómetros de carretera, la obra vial más potente que se haya hecho jamás en América Latina. 40.000 y fracción, porque algunos hablan de 44.000 kilómetros, no eran lineales, porque eran por los 4 puntos cardinales del Tahuantinsuyo, del Maule hasta Colombia. Bueno, de esas culturas, ¿no es cierto?, la maravilla después de la cultura aymara, de la cultura quechua, ¿no es cierto?, culturas más recientes como los afrodescendientes que llegan con el negocio vil del esclavismo, y después también otras culturas que son fruto de la migración, como la pampina en Arica, que es muy relevante, pero también hay otras culturas vinculadas a otros países que han sido parte de esta maravilla de encuentro en nuestra región. Ese es un tema, la historia, pero otro tema es la identidad. Y otro tema dentro de la identidad es el ariqueñismo. Entonces, yo quiero sostener de que el tema que tú me expones el 7 de junio, que bueno, se ha celebrado hasta ahora básicamente como un hecho de rememoranza bélica de la toma y asalto del 7 de junio, en donde al menos ya consensualmente se simboliza en 2 héroes, el teniente coronel San Martín, que dirigía el 4º de línea en las tropas chilenas, y el coronel Bolognesi, que estaba a cargo de la defensa del Perú, de la zona de Arica. ¿Y qué significa desde el punto de vista identitario esta fecha? Significa el comienzo del ariqueñismo chileno, simbólicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del comienzo del ariqueñismo chileno, viene de inmediato la pregunta que debemos hacernos. Bueno, y entonces, ¿hubo otros ariqueñismos? ¿Y desde cuándo está esta identidad en las huellas de la historia regional? Y ahí me vuelvo a encontrar con este texto que estoy escribiendo y que creo que puede ser un aporte para todos los ariqueños y ariqueñas, porque más allá de decir, mira, somos ariqueños porque comemos pan con aceituna y mantequilla, digamos, bueno, veamos las raíces, las huellas históricas de ese ariqueñismo. Y ahí yo he podido constatar algo que es maravilloso, de que el ariqueñismo comienza alrededor de hace 600 años, como identidad, bueno, una identidad legendaria, ¿no? Porque no hay ciudad de Chile que tenga esa identidad. El hecho de ser ariqueño está consagrado en un texto de Vicente Dañino, del Corregimiento de Arica, donde se puede confirmar de que hubo un ariqueñismo originario, que la gente algo de noción tiene, pero no lo hace con precisión y con certeza. Y Vicente Dañino dice que antes de la llegada de los españoles, se tiene la comprobación de la existencia de 2 caciques indígenas de la región. Uno que estaba en la costa, que era el cacique Machina, y otro, el cacique Ariaca, que estaba a la entrada del valle de Azapa. Entonces, aquí nos encontramos con Ariaca.
¿Y cuál es el origen entonces? Eran pertenecientes al Tahuantinsuyo, formaban parte de la cultura quechua, sin duda alguna, porque en ese tiempo el Tahuantinsuyo ya se había comenzado a extender territorialmente hasta llegar al Maule. Entonces, pero Ariaca entonces era un cacique que llevaba el nombre del lugar, no al revés, como la gente dice erróneamente, de que Arica viene de Ariaca. No, eso no es posible porque había otro cacique que se llamaba Machina. Y Ariaca se puso el nombre del lugar, Arica o Aricá, ¿no es cierto? Con K. Entonces ahí tenemos la primera huella. Había Arica existía antes de la llegada de los españoles. ¿Y por qué otra cosa uno puede afirmar aquello? Porque en 1570, después ya habían llegado los españoles antes, y se declara ciudad real la ciudad de San Marcos de Arica. Hacen la conjunción entre una palabra regional originaria, Arica, con el santo español, por cierto, que era parte de la espada y la cruz, ¿no es cierto? Entonces se hace esa conjunción. ¿Y por qué además Ariaca no le da el nombre a Arica, sino que al revés? Toma el nombre de la región y se lo pone. Porque al consagrar los españoles en 1570 San Marcos de Arica, confirman ellos de que la región se llamaba Arica, era llamada Arica. Y ellos no le habrían puesto, por cierto, jamás el nombre de un cacique originario a una región de la tierra conquistada, ¿no? Iba contra todas sus políticas eran de exterminio de los pueblos, ¿no es cierto?, a través de la espada y de la cruz. No iban a conservar una ciudad que se llamara Moctezuma, Michimalongo, Atahualpa, y menos Arica. Por tanto, eso confirma también, porque era contra las políticas imperiales, confirma entonces de que Ariaca saca el nombre de Arica, como han ocurrido en muchos casos en el mundo, ¿no es cierto? Santo Tomás de Aquino, por decir un ejemplo, ¿no? Se ponían los nombres de los lugares de origen. Entonces ahí nos encontramos con otro hecho y una huella muy potente del ariqueñismo. La segunda huella está por esto de consagrarnos ciudad real, de Felipe II, 1570. Al darnos la categoría, fortalece el sentimiento del ser ariqueño. En 1657, bien digo, Felipe IV le va a otorgar el escudo de armas de la ciudad de San Marcos de Arica. Muy pocas ciudades tenían ese carácter real de protección del reino, por la importancia que tenían las minas de Potosí descubiertas y de Huantajaya por el indígena Diego Hualpa, ¿no es cierto? Todo esto había generado un cambio muy fuerte en esta región que se empezaba a crear, y eso también fortalece la identidad. Otra cosa que fortalece la identidad del ser ariqueño es que en la colonia se crean los corregimientos, y Arica va a tener un corregidor y va a formar parte del corregimiento de Arica, porque se llamaba así. Y ese corregimiento, bueno, cubría toda la actual región de Arica y Parinacota, más una parte de Tarapacá y una parte del sur del Perú, de Tacna, digamos. ¿Ah? Entonces, el corregimiento a la vez tenía una dependencia de un corregidor, pero tenía un límite territorial, ¿no es cierto?, que estaba expuesto con esos límites en el corregimiento. Por tanto, todos los que vivían en el corregimiento de Arica, ¿qué eran? Ariqueñas y ariqueños, ¿no? Entonces es otra huella histórica de decir de que el ariqueñismo como identidad proviene de ahí.
vamos a tener otros hechos también, con el éxito de las minas de Potosí, sobre todo, y de La Plata. El Reino de España después le va a dar categoría de puerto mayor a la ciudad de Arica. De hecho, el escudo de armas que sale el Monte Potosí, con unas bandas, digamos, ondulantes de plata, ¿no es cierto? Y azules, color plata y azules, porque textualmente significa que el Monte Potosí provenía de la plata y se iba por mar hacia el Reino de España, ¿no es cierto? Entonces hay otra huella muy potente porque uno de los 9 puertos mayores de España en el Mar del Sur, bueno, era Santiago de Cuba, Santo Domingo, Callao, Buenos Aires, Valparaíso y Arica. Arica, mira tú, era uno de los 9 puertos mayores de España. Y eso le da una categoría también especial. Entonces también eso ayudó a fomentar este ariqueñismo. Éramos parte del corregimiento de Arica. Hay diversas huellas históricas. Hay diversas huellas históricas. Otra de ellas ocurre con la frase más antigua del ariqueñismo, que todo el mundo la usa, pero nadie sabe de dónde viene, que es mayor es mi lealtad. ¿Ah? Y que toda la gente, o la mayoría de la gente, considera que eso está relacionado con la guerra del Pacífico. Para nada, no tiene ninguna relación con aquello. Eso está relacionado con la rebelión de Tupac Amaru II en 1780, ¿no? Que levanta al imperio contra el Reino de España. Va a ser el primer antecedente de la Revolución Americana. No en todos los libros aparece esto, más bien en la mayoría no aparece, pero es el primer antecedente de la Revolución Libertaria Americana. 1780, mira qué cercano estábamos a 1810, ¿no es cierto? Bueno, y también entonces el ejército que estaba creando Tupac Amaru llega a la región. La región había sufrido cambios porque los españoles que dominaban el arte de la guerra, pero también de la política, cuando llegaron a formar la colonia, como tenían territorios tan vastos, nombraron caciques de algunas de esas tierras, en particular de Cotpa, a originarios aymaras que tenían una contradicción con los incas o el Tahuantinsuyo, porque los incas se sabe también que ellos tenían como un idioma único, el imperio. En algunos casos obligaban a no hablar el idioma, en este caso aymara, ¿no es cierto? Y en el caso del pueblo de Cospa, nombraron a varios caciques que era una sucesión de caciques de apellido Cañipa, ¿no? Y en 1780 está Diego Felipe Cañipa como cacique de Cospa. Ojo, el cacicazgo de Cospa cubría todo lo que es la actual provincia de Parinacota, más la actual comuna de Camarones. Es decir, la mayoría del territorio de la actual región de Arica y Parinacota. Era un cacicazgo inmenso. Y entonces él, cuando llega al ejército de Tupac Amaru, le piden que salía la sublevación, y él la verdad es de que no tenía razón alguna, porque en ese entonces los españoles, por ejemplo, los impuestos, las mujeres no pagaban impuestos. Todas las mujeres del cacicazgo de Cotpa no pagaban impuestos, lo que hiciéramos hoy. ¿Ah? Los hombres de 15 a 50 años, lo que hiciéramos hoy. ¿Ah? Una serie de regalías, y fueron muy respetados, porque también se había producido el hecho de transculturización, ¿no es cierto? Y se había posesionado la iglesia católica en el poblado de Cotpa, y bueno, y ahora la mayoría de los fieles cospeños eran católicos, ¿no? Tenía de hecho cura, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegan los pro rebelión,
Diego Felipe Cañipa dice, bueno, no vamos a volver de nuevo a que nos prohíban el Aymara. Entonces él dice, no, no me voy a sumar a la sublevación. Esto es muy importante verlo con ojos de ayer, no de hoy, porque sin duda a todos nos va a salir el espíritu solidario y libertario de apoyo a Tupac Amaru II. Pero para esto hay que entender la historia previa y saber de que los aymaras habían sido subyugados, en este caso en Cotpa, por los incas antes. Por eso que los españoles nombran a aymaras en Cotpa para garantizarles el dominio, ¿no? Entonces lo somete el cacique Butrón a torturas. Le dice, bueno, si usted no adhiere a la sublevación, lo vamos a atar a un palo en la plaza del pueblo y lo vamos a desollar desde la punta de los dedos de la mano a la punta de los dedos del pie. Y va a morir por desollamiento, que era una forma de tortura y muerte lo más espantosa que había en ese tiempo, digamos. Y eso hacen, y lo empiezan a desollar. Entonces él dice, no, mayor es mi lealtad a Arica, mayor es mi lealtad al corregimiento de Arica, y en consecuencia mayor es mi lealtad a España, al rey. Pero lo que pronuncia es lo otro, mayor es mi lealtad al corregimiento de Arica, mayor es mi lealtad a Arica. Y esa frase se va a acuñar, tampoco, muy poca gente sabe esto, 1700, antes de 1783 no habían regimientos, la colonia no tenía regimientos en Arica. La defensa de Arica estaba a cargo de las milicias ciudadanas, que era una organización en la cual había un maestre de campo que las dirigía y estaba formada por ciudadanos, milicias ciudadanas. Miren usted, hoy día parecería subversivo, ¿ah? Pero efectivamente eran así. Y entonces, fruto de la rebelión de Tupac Amaru II y después de que los españoles asesinan de una manera salvaje a Tupac Amaru II junto a Micaela Bastida, su esposa, que estaba esperando familia, se dice que 4 o 5 meses, la atan a un poste y la matan brutalmente a patadas en el vientre frente a Tupac Amaru, que no había sido posible que lo desmembraran. El desmembramiento era atar sus manos y sus pies a 4 caballos y hacerlos hacer fuerza para que el cuerpo se desmembrara. Y la verdad es que le hicieron esa tortura y Tupac Amaru resistió con la fuerza de sus antepasados, resistió y no fue desmembrado. Y en vista de esto le hacen esa tortura tremenda, ¿no? Que atan a su mujer y la terminan matando de patadas en el vientre frente a él. Imagínense cómo ha sufrido ese hombre y después a él le cortan la cabeza y su cuerpo es desmembrado y puesto y exhibido en distintos puntos del Cusco y de Perú. Y como consecuencia de aquello, en 1783 se va a formar el primer regimiento realista de Arica, que va a ser el regimiento Dragones de Arica. Y el regimiento Dragones va a tener su escudo de armas, que, ojo, existe, la pieza, la reliquia, existe actualmente. Mi abuelo tenía pistas de dónde estaba, y yo sigo las pistas y lo logro encontrar en el año 2004, 2005. Y hay una pieza que está destruida, una parte está quemada, digamos, en el Museo Nacional de Historia en Santiago, y hay otro que está en el Museo Histórico de Armas intacto. ¿Ah? Y como anécdota, cuando mi abuelo narra que lo encontró año 40, no sé, en el Museo Nacional de Historia, dice que ocurrió una cosa simbólica porque cuando estaba exhibido por el lado del escudo de España, porque la escudería española, los emblemas eran por lado y lado, ¿no? Se veían por las dos partes y tenía impreso por un lado el escudo español
y por otro lado el escudo de armas del Regimiento Dragones de Arica, ¿no? Entonces cuando él lo ve, ve que esto estaba por el escudo español y llama a la señora que atendía, cuenta él en una de sus crónicas, y al darlo vuelta aparece efectivamente el Regimiento de Dragones de Arica. Y en el año 2004, cuando yo lo encuentra la verdad el director del museo de esa época, y me dice, bueno, usted que anda buscando y anda dedicado, le tengo una sorpresa. Y me lleva a la exposición, porque estaba puesto en la exposición del Museo Histórico de Armas, digamos. Y ocurre lo mismo. Y le digo, ¿sabe qué, mi amigo? Esta es la parte del escudo español. No puede ser, sí, porque no es el escudo de Dragones de Arica, pero debe estar si usted lo invierte. Y llama a quien veía las vitrinas, lo da vuelta y efectivamente aparece el Regimiento Dragones de Arica. ¿Y qué es lo que dice ese regimiento? Dice Regimiento Dragones de Arica, Dragones de Arica, Dragones de Arica. Mayor es mi lealtad. Acuña la frase escrita de Diego Felipe Cañipa, porque pasa a ser efectivamente uno de los primeros ariqueños que defiende con su vida ese ariqueñismo, ¿no? Y entonces eso queda acuñado y hasta el día de hoy toda la gente repite la frase, pero algunos hasta han dicho de que esta frase surgió en el Puerto Libre, en Arica, 1952. Nada que ver. La mayoría lo vincula con la Guerra del Pacífico. Nada que ver. Viene de ahí. Viene de ahí. Y esto fortalece, por cierto, el ariqueñismo, ¿no? Después de haber un ariqueñismo independentista, ¿eh? Porque también muy poca gente sabe de que la revolución, por ser una zona de tránsito, las ideas libertarias de la revolución americana traspasaban desde Arica hasta Argentina, ¿no? Y desde Argentina hasta Arica, ¿no? Entonces, bueno, pero después llega el Ejército Libertador del Perú, 1821, a cargo del general libertador San Martín, argentino, libertador de Argentina, de Chile y de Perú. Y estas tropas van a tener un sector que va a luchar frontalmente para llegar al corazón del imperio, del virreinato, ¿no es cierto? San Martín decía, si no destruimos el virreinato no va a haber revolución americana. Entonces ese es el principal objetivo. Y forma esto con O'Higgins una escuadra libertadora y bueno, vienen a esta región y había un frente que se llamaba el Frente Intermedio, que estaba comandado por un coronel inglés, Miller, independentista. Y con Miller venía el cuarto de línea, que era como el contingente militar de apoyo de Miller, que él hacía golpes de mano, ¿no? Desde embarcaciones hacia el territorio, ¿no? Desgastando a las tropas españolas. Y bajan en la quebrada de Sama, ¿no? Entran a Tacna, que la liberan de inmediato Tacna, ¿no es cierto? Y después un contingente va a venir a Arica y se va a enfrentar a las tropas españolas, al regimiento Dragones de Arica, se va a enfrentar a la entrada del Valle de Azapa. Y en mayo de 1821, Miller, con el cuarto de línea, van a derrotar al regimiento Dragones a la entrada del Valle de Azapa. Esto casi nadie lo sabe en Arica, pero en ese tiempo era un triunfo inmenso y va a flamear en la Plaza de Arica la bandera del Ejército Libertador, que era la misma bandera actual de Chile, con la diferencia que en vez de una estrella tenía 3 estrellas. Una simbolizaba la libertad de Argentina, otra la libertad de Chile y otra la libertad del Perú. Y según crónicas, esa bandera flamea por primera vez en la Plaza de Arica con los hitos libertarios de la independencia. Entonces tenemos un ariqueñismo independentista notable. A tal punto fue recordado esto para los ariqueños, de que
en la colonia, la playa La Licera se llamaba La Chacota. Y después de esta victoria, la gente le empezó a denominar a la playa La Licera Playa Miller, que se llamó así hasta casi 1929, en homenaje al héroe independentista. Entonces, esta huella del ariqueñismo independentista va a estar presente muy fuertemente en la región de Arica y Parinacota. Y va a cambiar después se va a llamar de Playa Miller, Playa La Licera. Y así seguimos en el tiempo y nos vamos a encontrar de que en el siglo XX, ya cuando empieza, llevamos 181 años, si no me equivoco, de ariqueñismo chileno, van a haber dos momentos en la historia de Arica donde se fortalece fuertemente el ariqueñismo. Uno es lo que es denominado nacionalmente, Arica va a ser conocido como la ciudad del nylon, que refleja la época del Puerto Libre, 1952, pero que es superado este Puerto Libre por una nueva política de Estado para el territorio. De 1880 hasta 1958, Carlos Ibáñez era presidente de Chile, la política de Estado para el territorio era de férreo centralismo, enclave militar y desconexión del desarrollo nacional. Mientras se industrializaba, se sustituían importaciones, en Arica era Puerto Libre, era una contradicción, ¿no? Entonces, se va a cambiar la lógica de Estado y se va a formular una lógica de Estado que va a ser conexión al desarrollo nacional. Mientras el resto de Chile se industrializa, se crean universidades, pues bien, en Arica también va a empezar eso tardíamente. Es el primer decreto. Segundo, se va a acabar la lógica de enclave militar y se va a optar por una lógica de integración con el continente. Todo el éxito histórico de la región Sunomá para atrás, a 11.500 años antes del presente, está vinculado a la integración regional, al flujo, al intercambio y a la movilidad de hombres y mujeres por el territorio de diversidades culturales maravillosas. Y recién en 1958 nosotros vamos a optar por esa lógica estratégica. Y tercero, del centralismo férreo a la descentralización. Se crea un instrumento que es la Junta del Alto de Arica, primer organismo descentralizado de Chile, el más avanzado a nivel de descentralización del Estado chileno en lo que fue el siglo XX y lo que va el siglo XXI. Ojo, a propósito de un tema de la Constitución, hay mucha experiencia que aprender de ahí, y ahí va a venir la etapa de gloria del ariqueñismo, lo que se conoce, la etapa de gloria del ariqueñismo, el periodo de la Junta del Alto de Arica, que traspasó 3 gobiernos y regímenes políticos distintos: Ibáñez, Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossen, y que concluyó con el golpe militar, porque después se repone la vieja lógica de enclave militar, de centralismo férreo y desconexión del desarrollo nacional hasta hoy. Interesante, Germán, nos haces un recorrido histórico, como bien tú dices, más de 11.000 años de historia de Arica, y con hitos muy relevantes sobre precisamente esta identidad ariqueña que es también desconocida, ¿no?, por las nuevas generaciones. Hay que hacer como una búsqueda muy más personal, ¿no? Una extraña también que en la educación, bueno, hay momentos en la historia también de la ciudad donde las entidades públicas, los municipios han tomado algunos roles, pero hemos visto también que eso ha pasado. Yo quería ir a la Junta de Lantos, porque también hay que olvidar que la Junta de Lantos no fue una iniciativa propiamente del Estado de Chile, ¿no? Esto fue también desde los organismos internacionales que vieron, ¿no?, en ciertos enclaves, en ciertos puntos de América Latina, ¿no?, porque este modelo también se replica, tengo entendido, en Brasil o en otros lugares también, donde estos organismos internacionales deciden, ¿no?, tomar estos puntos para esa visión de esa época del desarrollo. Pero qué interesante que elijan Arica, ¿no? Qué interesante que además que significó, como bien tú dices, la llegada de personas que estaban mirando hacia el futuro. Y yo me acuerdo, a mí me han contado, ¿no?, en algunas de los textos que están en la biblioteca Vicente Dabañino, en los archivos, que habla, pues, incluso la Junta de Lanto habló de colocar paneles solares en Arica,
cuán importante, Germán, para esta memoria más próxima es esto, ¿no? De cómo se recupera el ariqueñismo, pero también con una mirada de desarrollo que parecía tan detenida también para nuestra ciudad. Sin duda. Bueno, ese es un tema, es un eje del futuro. ¿Ah? En el documento que estoy terminando, yo te lo voy a mandar, espero terminarlo hoy día, justamente me refiero a eso. Pero, ¿sabes qué, Leila? Bueno, primero, yo te agradezco el espacio, el tiempo. Yo me emocioné contando esta historia y llegué, bueno, a las partes, a unas partes más relevantes. Sin embargo, omití una que merece especial atención, porque después del ariqueñismo independentista, ¿no es cierto? Bueno, va a surgir el tema de los estados-nación y a partir de 1839 se puede decir de que va a empezar en la región otro ariqueñismo que va a ser el ariqueñismo peruano y que va a tener una consistencia muy potente y que le va a dar a esta región además mucho desarrollo. ¿Ah? Entre otras cosas va a instalar uno de los 3 ferrocarriles más antiguos de América del Sur, el ferrocarril Arica-Tacna, ¿no es cierto? Y eso va a fomentar el comercio de manera increíble entre las dos hermanas gemelas, las dos ciudades gemelas, Arica y Tacna, ¿no es cierto? Arica era concebido como el puerto de Tacna, ¿no? En ese momento. Pero también tenemos otras huellas de lo que hizo el gobierno peruano por Arica, por ejemplo, con los hechos que ocurrieron después del terremoto y maremoto de 1868. Sabemos de que hubo un tremendo sismo y después un maremoto que prácticamente destruyó la ciudad. 1868, agosto de 1868. Pero lo que se sabe poco es de que el gobierno peruano generó un plan de reconstrucción para Arica. Y fíjate tú, querida Leila, de que también se puede conformar, o sea, confirmar de cómo funcionó ese plan de restauración de Arica. Porque en 1868 vino ese terremoto y después en 1877 vino un segundo terremoto y un segundo maremoto. Y entre medio la ciudad, por ejemplo, a partir del plan de reconstrucción que hizo el gobierno peruano, había dotado a la ciudad de 5 edificaciones de Eiffel o de Eiffel. Uno, la iglesia, la actual iglesia o catedral San Marcos de Arica, ¿no es cierto? La gobernación de Arica, la casa ex aduana o lleva el nombre Casa de la Cultura Alfredo Reiteri Cortés, pero la verdad es que ningún alcalde, pese a que hay un decreto alcaldizo que la nombra como tal, la nombra como tal. También esa casa, la ex aduana o Casa de la Cultura Alfredo Reiteri Cortés, es una edificación de Eiffel. Y la cuarta era el edificio del Correo, que no fue destruido por el maremoto del año 77, pero fue destruido por las manos del hombre, ¿no? Donde hoy día se levanta el feo edificio empresarial, porque afea completamente el paisaje, obstruye la visión al morro, sin ninguna racionalidad. Y también otra obra eran los hangares de la ex aduana, que estaba situado, hangares metálicos, que estaba situado entre la gobernación de Arica y entre el Correo, el antiguo Correo, lo que es hoy día la edificación de los edificios públicos, creo que se llama. Entonces, lo que quiero resaltar es de que ahí hay 5 obras emblemáticas de Eiffel en la ciudad, hechas en un plan de reconstrucción, y cuando viene el terremoto de 1877, las 5 obras de Eiffel no sufren ningún daño por el terremoto ni tampoco por el maremoto. Quiero decir de que el gobierno peruano hizo un plan muy eficaz que duró su construcción menos de 10 años y dotó a la región de Arica de estas maravillosas edificaciones, las cuales conservamos 3. Entonces, bueno, el ariqueñismo peruano, ¿no es cierto?, va a tener mucha incidencia, hizo muchos aportes a nuestra región y va a durar justamente, simbólicamente, hasta
el 7 de junio de 1880, donde se va a dar inicio al aricanismo chileno. Y conectándome con la propuesta final tuya, yo creo que efectivamente este es un tema que debiera uno hubiera querido y que hubiera estado en boca de alguno de los candidatos a gobernadores regionales de Arica y Parinacota. La conexión con nuestra historia y las propuestas hacia el porvenir, ¿no? Hacia el porvenir como propuestas estratégicas. Sin embargo, no ha sido así, no ha sido así. Y sí, yo de lo que tengo escrito, voy a relatar, de esta potente historia milenaria de 11.500 años, de esta potente historia de la identidad del ariqueñismo que tiene más de 600 años, ¿no? Una identidad única, porque no hay ciudad en Chile que cuente con esa identidad tan potente, enraizada en la historia de Arica. Surgen propuestas. Uno, somos una región con un potente legado histórico, patrimonial, natural, cultural y identitario. Ya lo hemos dicho. Ese legado debiera estar expresado, por cierto, en la Estrategia Regional de Desarrollo y en la estrategia y confección de los 4 planes de desarrollo comunal de nuestra ciudad. Hacerla propia, entronizarla. Es hora de que el mundo político también se permee de un poco de cultura, y esto es central, porque es parte de toda nuestra historia y de toda la historia de nuestros ancestros. 2, somos una región con una riqueza y diversidad multicultural única. Los poblamientos han interrumpido diversas culturas, identidades culturales inmigrantes en el territorio, nos otorgan una característica única que se debe potenciar fortaleciendo las diversas identidades culturales como fuerzas endógenas al desarrollo cultural. Nosotros tenemos el desafío primero de dotar de fuerza endógena cultural a nuestros 4 pueblos originarios de la región, ¿no? El pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo tribal afrodescendiente y el pueblo chango. Dotarlos de fuerzas endógenas. Eso, bueno, pasa entre otras cosas porque existe un reconocimiento constitucional con la nueva constitución que se va a hacer y sea la base para un Estado plurinacional. Pero en la región, sin duda, pasa por fortalecer los recursos para que esas fuerzas endógenas se desplieguen. Hay que agregarle a esa la fuerte identidad pampina y hay que agregarle también a la fuerte identidad cultural del pueblo mapuche en la región, que su presencia es muy importante. La integración de la región hacia el centro oeste de América del Sur es esencial para su desarrollo. Este otro tercer tema. La historia regional nos da luces sobre un continuo transitar del hombre y la mujer por el territorio y por el transitar hacia el centro oeste de América del Sur. La privilegiada posición estratégica de Arica y Parinacota, por su condición bifronteriza con Bolivia y Perú, y por su condición transfronteriza con Argentina, Brasil y Paraguay, nos condiciona a contemplar esa realidad como algo esencial a su desarrollo. Tampoco vi en los candidatos a gobernadores propuestas de integración claras, nítidas, como esta que propongo. Es necesario hacerla de todo. Arica y Parinacota, puente entre el corazón de América y Asia-Pacífico. Esa debería ser nuestra visión de futuro. Y la cuarta es unidad de acción del ariqueñismo por el bien común de Arica y Parinacota. ¿Y por dónde pasa eso? Por una nueva política de Estado, del Estado chileno para el territorio de Arica y Parinacota. La revisión de nuestra propia historia nos lleva a la conclusión que una visión por el desarrollo de Arica y Parinacota pasa porque las fuerzas regionales pongan en el centro de su acción por el bien común de la región en cambiar la actual política de Estado hacia el territorio, que acentúe los ejes, 1, de integración al continente americano, 2, vinculación al desarrollo nacional. ¿Estamos desvinculados? Sí, claro, porque desde los 90 el eje
económico de Chile se definió por la integración en los tratados de libre comercio, sudeste asiático, Unión Europea, y en esta región que hemos sido maltratados porque no ha habido jamás una iniciativa de libre comercio con Bolivia, por ejemplo, siempre hemos estado a la defensiva. Hay que cambiar el switch, hay que cambiar el switch. Vinculación al desarrollo nacional. Y tercero, descentralización. De aquí la esperanza cierta es de que, en primer lugar, los constituyentes de la región planteen este tema con mucha fuerza y con mucha vinculación a las características que tiene nuestra región. Germán, Bueno, querida sí, Lila, yo sí, sobre lo que tú solamente... planteas, ¿no? Quería yo, porque en general la visión es en Sudamérica, como se plantean los espacios de frontera, suele tener esta visión todavía antagónica, ¿no? Entre los países, ¿no? Muy diferente cuando uno revisa en otros países cómo han resuelto incluso guerras mundiales, ¿no? Y cómo resuelven las relaciones de la frontera. Y también creo que tiene que, de alguna forma se vincula con estos nacionalistas un poco, creo ya, antiguos, ¿no? De seguir con estas revanchas de guerras ya pasadas, ¿no? Y concuerdo también contigo en esto que no podemos seguir mirando estas visiones tan pequeñas y tan como solamente economicistas. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Perú se ejecuta bastante bien, y es precisamente por nuestra frontera donde se manifiesta, ¿no? Vemos que la frontera se cierra en pandemia para la gente, pero no para el comercio. Vemos cómo siguen ingresando productos peruanos, cómo siguen ingresando todo tipo de, que a raíz de estos beneficios tributarios por el Tratado de Libre Comercio con el Perú. Pero también, y quiero sumar a esta reflexión, cómo miramos los puntos. Yo concuerdo contigo plenamente, me tocó estar un poco adentro de la conversación del plan regulador, y me extrañó, ¿no?, que no se plantea estas visiones. Hoy en día los instrumentos de regulación urbanística en general consideran también estos aspectos patrimoniales. Incluso eso ya son temas que no es novedoso, sino que ya se instalan. ¿Por qué no en esta región? Incluso hay un plan regulador intercomunal, y si tú te das cuenta, y me imagino que tú los has revisado, tienes conocimiento, eh, son propuestas muy maqueteadas que pueden ser muy técnicamente interesantes, pero fuera de la pertinencia. Y precisamente no están estos puntos de perspectiva. Uno lo ha visto, se ha cansado de ver cuando uno participa en Arica, hay hartas personas preocupadas por el patrimonio desde sus espacios, pero vemos como que no llega ese momento de la política pública en bajada. Creo que es súper importante también lo que tú dices. Hoy en día se crean los gobiernos regionales. Las gobernaciones regionales van a tener un COSOC, tengo entendido, un consejo consultivo de la sociedad civil, y va a ser importante también que diferentes agentes regionales, personas, organizaciones, eh, que estén presentes para poner estos temas. ¿Y cuál es la relevancia? La gente puede decir, pero ¿qué importa esta historia, esto es pasado? Pero mira, miremos grandes centros de desarrollo hoy en día, el Asia-Pacífico, cuando vemos cómo se rearma Japón, China siendo una China comunista, China teniendo una historia bastante fuerte, ¿no? También, cómo ellos se rearman. ¿Y cuál es una de las claves del modelo asiático? Pues su cultura, sus ámbitos culturales, tradicionales, su patrimonio cultural, es coyuntural para cómo ellos se configuran al pasado. Entonces, si nosotros separamos, porque lo que vemos, y lo que tú planteas muy bien, es que vemos estas áreas separadas, ¿no? Que es muy también, o sea, sigue siendo común en Latinoamérica en separarnos. Cuando, si un economista ve, ¿no? Y así como también quienes están en el ámbito más cultural e histórico, ven que esa conjunción va a ser necesaria. Y esto hay que entenderlo, y por lo menos nosotros siempre en la radio, y yo lo hablo cuando hablamos de las poblaciones indígenas, hay que entenderlo, que esto va macro sobre fronteras creadas. En esta reflexión, y para ir terminando, para también, qué importante es que nosotros en Arica, primero, tenemos espacio donde acceder a esta información. Esta información que tú dices es pública. El archivo Vicente Dabañino, los museos, todo eso es público. Qué importante que no solamente la escuela tome ese rol, sino nosotros como ariqueños y ariqueñas. Hay muchas personas que han llegado a Arica, y que no tienen la conexión histórica, ¿no? Antes, no sé, uno veía cada fecha las fronteras, se pintaban las casas, había todo un ambiente propio
también del ariqueñismo y también desde los pueblos originarios. Hay una historia rica que tú la relataste de cómo los pueblos han contribuido a esta y cómo todo esto se fluye en este mosaico cultural. Pero eso tiene que hacerse carne, es algo real. Así hemos resistido, entonces, ¿por qué no? Creo que hay una negación, esperar que Santiago nos crea. Yo creo que Santiago no tiene que creernos, nosotros tenemos que hacerlo. Más ahora con estas figuras nuevas, y mi punto de vista no creo que sea la gran descentralización, pero son pequeños avances en la descentralización, en tomar estos instrumentos y que lo tomemos también los ariqueños. Y con esto concluyo, suelo conversar con muchas personas que se han ido de Arica, ya somos otras generaciones, pero que siempre volvemos, ¿no? Acá hay, así como en los pueblos, también hay familias históricas de Arica, y siempre de alguna forma estamos conectados con nuestros territorios, otros volvemos a nuestro territorio. Es importante también que nosotros participemos de estos otros espacios sociales, públicos, porque bien tú mencionas, ¿no? Varios aspectos, pero la sociedad civil tiene que levantar y tiene que participar para que Arica salga de este letargo. Esta región no podemos estar solamente con proyectos de, perdóname, el Consejo Regional solamente proyectos de asfaltamiento de carretera, o sea, mantención de carretera. Esa no puede ser nuestra única perspectiva. Eh, ¿Carretera para quién? O sea, no podemos seguir soportando que los camiones, que a raíz por el comercio en el puerto, justificando el comercio, dejen todo sucio y se esté sucio el lago Chungará. ¿Nos cuenta? O sea, no podemos seguir permitiendo que sigamos teniendo en la ciudad espacios, poblaciones que están viviendo en zonas contaminadas, y que tenga que ser un relator de Naciones Unidas que le digan a Chile, oiga, esto no es para que la gente viva de forma con calidad. No podemos seguir en eso, teniendo ahí como que se siga poblando el Cerro Chuño, siendo un área que se ha convertido en un gueto para la ciudadanía, y no podemos seguir tampoco, Germán, permitiendo que en los valles, y sobre el Valle de Azapa, siga esta entrega masiva de terreno, esta proliferación, siendo realmente, ya son territorios gastados, o sea, no puede haber esta sobreexplotación de recursos hídricos y sobreexplotación de recursos agrícolas. Eso no podemos ir permitiéndolo con un afán solamente economicista y sin mirada de futuro. ¿Qué región estamos haciendo? ¿Cómo vamos a construir futuro? Y mira, y con esto te dejo la palabra final. En esta reflexión hay una, ¿no? Desde las cosmovisiones andinas, dice tú, el futuro no está al frente, el futuro está atrás, atrás. Entonces, tenemos que mirar el pasado para saber cómo vamos a caminar adelante. Y por eso es tan importante lo que tú nos planteas, que conozcamos esta rica historia. Hay muchas personas que están haciendo cosas, y ojalá también que las autoridades, y si no lo hacen, bueno, la ciudadanía tomar el control para hacerlo. Levantar las banderas del ariqueñismo. Es muy importante, una rica historia maravillosa. Yo creo que oportunidad que tengo, siempre digo a la gente, vengan a Arica, y nosotros hemos vivido en frontera, hemos vivido con migraciones, y, y hemos resuelto estos conflictos de Santiago, Lima, La Paz, de forma amistosa de alguna manera, ¿no? Hemos convivido y vivimos acá, yo no te decía haciendo patria, pero vivimos con nuestra forma, y es muy doloroso ver Arica como está, abandonada, sucia, con conflictos, y no resguardar nuestro patrimonio tan grande que hizo la Junta de Adelanto y otros, ¿no? Desde la época del Perú, valorar nuestra peruanidad. ¿Por qué no? Es parte de nosotros más allá de la frontera. Disculpa, Germán, me extendí también, y con tus palabras finales para esta reflexión. Efectivamente, un poco dando cuenta un poco de la búsqueda, Sí, yo no me considero un historiador, para nada. Yo más bien soy un escritor que a través de la narración, un narrador, da cuenta de su historia con el objeto de aprender del pasado para construir el porvenir. Esa es como una reflexión permanente. ¿Ah? No la historia como algo estático, rígido, sino que algo dinámico, donde ahí uno va y encuentra
fuentes, como un manantial de agua, ¿no es cierto?, en el desierto, que uno se la puede echar en la cara y le va a dar una tonificación a su vida. Y en esto están un poco las tres grandes preguntas que han movido a la humanidad durante toda su historia. ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde vamos? Y esa reflexión o esa motivación yo le he querido expresar a nivel regional. De dónde venimos como región, quiénes somos y hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir. Y me parece que eso es lo que quizás se ha constituido en un aporte distinto, nuevo, muy maravilloso. Germán, muchas gracias. Bueno, está aquí la puerta abierta. Yo creo que entre nosotros tenemos que ir siguiendo, ¿no?, con esta red, sobre todo quienes nos dedicamos al ámbito de las comunicaciones, para siempre refrescar, ¿no?, la memoria. El periodismo para mí es parte, y la comunicación es para la transformación social, así que es importante siempre estar ahí con las personas y quienes nos están escuchando. Les recordamos que estamos a través también de nuestra página web radioaini.cl, ya tenemos una web ahí, junto a Consuelo y Alejandra, estamos levantando este proyecto comunicacional, y recuerden que cada domingo estamos de 9 a 10 a través de Radio Andina, donde mostramos un resumen de lo que hacemos en la semana, para que ustedes igual pueden escuchar, y además a través de más de 20 radios comunitarias y redes de comunicación indígena y popular de Chile y América Latina. Nos vemos. Gracias. Chao. Minca Minga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.